Le damos la bienvenida a los hermanos. Bienvenido a este domingo, a este culto de proclamación a Jesús, quien es el Cristo. No es una reunión simple donde estamos a través de una plataforma. Es un tiempo donde nos reunimos con el único objetivo del cual hablan las Escrituras. Es que si esta reunión no cumple con el objetivo único de la Escritura, pues reuniones en el mundo hoy hay muchas. Pero si el objetivo de nuestra reunión, de nuestro culto, no es conforme a como enseña la Escritura, no es para que nosotros creamos como enseña la Escritura, pues sería una reunión más. Y por favor, acompáñenme a Juan capítulo 20. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 31. Le damos la bienvenida a la hermana Maritza de Bolivia, también a la hermana Rosa de Perú, al hermano Leonardo que está allá en España, Ibiza, y al pastor Gabriel en República Dominicana, esa isla del Caribe, las islas del Caribe. Hay que salvar esas islas, varias islas que estamos orando para que el Padre por medio del Espíritu Santo nos permita encontrar a los dignos para que se cumpla la evangelización mundial en nuestros días. Igual aquí en Venezuela y en todo el mundo, todos los continentes. Juan capítulo 20, versículo 31. Pero está haciendo referencia al libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito para el cual se dejaron los 66 libros es para que nosotros creamos quién es Jesús. Y la misma Biblia nos enseña quién es Jesús, que Jesús es el Cristo y que esta debe ser nuestra fe. Pero estas se han escrito, pero estas se han escrito, todo el libro, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera que una fe diferente al propósito de toda la Escritura, pues pareciera que estuviese bien. Pareciera que fuese bien esta fe. Por eso hoy nuestra reunión no es una simple reunión para nosotros llenar nuestra mente de conocimiento bíblico. No es simplemente un culto de los tantos que quizás usted haya podido ir o hacer. No es eso. No es cualquier reunión. Es que hoy nos estamos a través de esta plataforma con el único propósito de que nuestra fe verdaderamente sea afirmada en creer como enseña la Escritura, que Jesús es el Cristo. No hay otro propósito. Para que nuestra fe sea afirmada, confirmada, perfeccionada, establecida en creer que Jesús es el Cristo, por medio de la Escritura tenemos que escuchar ese mensaje. Es que si decimos que creemos que Jesús es el Cristo, pero escuchamos otros mensajes, pues ¿cómo? Esto es absurdo decir que creemos que Jesús es el Cristo y que estamos en un culto de proclamación a Jesús quien es el Cristo, pero hablamos de todo menos de Jesús el Cristo. Por eso es que la fe hoy para nosotros no es algo, es alguien. Y todo mensaje que salga de nuestra boca hace referencia a ese alguien, quien es el Evangelio, y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar para que iniciemos este tiempo de proclamación, el culto de proclamación a Jesús, quien es el Cristo, la única fe de la cual hablan los 66 libros de la Biblia. Mi esposa nos va a dirigir en la oración para iniciar este culto de hoy. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, estamos agradecidos nuevamente, Señor, esta mañana por permitirnos, Señor, darnos este día para glorificar, proclamar, adorar tu santo nombre y bendecirte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has guardado, Señor, nos has salvado, Señor, por darnos la vida, Señor, por creer precisamente que Jesús es el Cristo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cada día aferrados
a este pacto, Amén, Señor, creyendo precisamente que Jesús es el Cristo y cumpliendo la evangelización mundial, obedeciendo a este pacto, Señor, que tú nos has entregado, Señor. Y este nuevo pacto es tu Hijo amado, Jesús el Cristo. Señor, te pedimos por cada una de las naciones que están aquí representadas, Señor. Pedimos por República Dominicana, por Perú, por España, por Chihuahua, por México, Señor, por El Salvador, por Chile, Bolivia, Señor. Haití, Señor. Oramos, Señor, para que todas estas naciones, Señor, puedan creer precisamente, Señor, y puedan estar aferradas, Señor, a este pacto de la evangelización mundial, Señor, creyendo precisamente el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, Señor. Con este, Señor, poder, con esta fe, Señor, con el evangelio de la Biblia, podemos, Señor, cumplir la evangelización mundial, Señor, con el evangelio, Señor, y el evangelismo de la Biblia, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día para poder estar aferrados, Señor, a este pacto, Señor. Ayúdanos para que en este servicio podamos ser edificados en la fe. Y esta fe pueda ir creciendo, Señor, en aumento, mi Dios, para ser perfeccionados, Señor, a la fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día. Ayúdanos, mi Dios, para que todos los días, Señor, en el templo y por las casas, nos cesemos de enseñar, de predicar, de testificar, de proclamar este único evangelio, Señor, que tiene la Biblia en los 66 libros, Señor. Y es un único mensaje que Jesús es el Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que el imperio de la muerte, Señor, de Satanás, Señor, sea quitado, Señor, de nuestras vidas, Señor. Y podamos, Señor, creer cada día más, Señor, precisamente que Jesús es el Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque ya lo venciste, Señor, en la cruz y la resurrección, porque ya tú, Señor, cumpliste el oficio del Cristo y ahora estamos libres de Satanás, del pecado, Señor, y nos hemos encontrado con Dios, Señor, y tenemos la vida eterna. Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. 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 Jesús es el Cristo. Buenos días, bienvenido para todos los que están llegando. Jesús es el Cristo. Vamos a Héctor Gómez. Tenemos a alguien también, Héctor Gómez. Que bueno, bienvenido, Héctor. Bienvenido, Héctor. Bienvenido, Héctor. No sabemos específicamente de qué parte se conecta. Bienvenido, Héctor. Que bueno, también tenemos ahí al hermano José Luis, ya está ahí de República Dominicana. Que bueno, bienvenidos los demás hermanos que han llegado y vamos a escuchar al hermano Luis Nájera. Hermano Luis Nájera, el Padre por medio del Espíritu Santo le está dando la gracia de escribir canciones que proclamen el propósito único para el cual se dejaron los 66 libros de la Biblia, que creamos que Jesús es el Cristo. Y si las adoraciones, los cantos que nosotros hoy proclamamos, con los que nosotros hoy en nuestros servicios, en nuestras reuniones, en nuestros cultos, nosotros usamos, si esos cantos no proclaman a Jesús, quien es el Cristo, pues tenemos que detenernos y preguntar cuál es el camino. ¿Cuál es ese camino? Por eso en Jeremías 6:16, paraos en vuestro camino y preguntad cuál es la senda antigua. Tiene que ser restaurado el evangelio original de la Biblia, la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y cuando esta fe es restaurada, todo lo demás es restaurado. ¿Verdad? Que le damos paso al hermano Luis Nájera. Buenos días, hermano Luis. Jesús es el Cristo.
Saludos a todos mis hermanos. Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Y creyendo tengáis vida. Él es el Hijo de Dios. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Y creyendo tengáis vida. Él es el Hijo de Dios. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Y creyendo tengáis vida. Él es el Hijo de Dios. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Solo Jesús es el Cristo. Aleluya. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Y germinó, y creció, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó, y germinó,
y creció y germinó y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Y germinó, y creció, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó y germinó y creció y germinó y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Y germinó y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó y germinó y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó y germinó y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó y germinó y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Y germinó y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó y germinó y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó. Solo Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Jesús es el Cristo. Gracias, hermano Luis Najera, desde allá, desde Chihuahua, México. A todos allá. Jesús es el Cristo. Es la única respuesta de Dios. Creer que Jesús es el Cristo es la única respuesta de Dios al único problema del hombre, que es estar separado de Dios. Al único problema del hombre, que es estar separado de Dios. Creer que Jesús es el Cristo es la única respuesta de Dios. Creer que Jesús es el Cristo es la única respuesta de Dios al único problema del hombre, que es estar separado de Dios. Al único problema del hombre, es estar separado de Dios. Solo creer, solo creer, solo creer que Jesús es el Cristo. Solo creer, solo creer, solo creer que Jesús es el Cristo. La ley del Espíritu de vida me libra del pecado y de la muerte.
La ley del espíritu de vida me libra del pecado y de la muerte. Solo creer que Jesús es el Cristo, que es la única respuesta de Dios. Solo creer que Jesús es el Cristo, que es la única respuesta de Dios. Solo creer, solo creer, solo creer que Jesús es el Cristo. Solo creer, solo creer, solo creer que Jesús es el Cristo. Solo creer, solo creer, solo creer que Jesús es el Cristo. Solo Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Jesús es el Cristo. Gracias, hermano Luis Nájera, desde allá, desde Chihuahua, México. Bien, vamos a pasar al tiempo de la palabra. Vamos a escuchar acerca de la palabra, y la palabra es una persona, y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Es decir, este tiempo es para, de aquí en adelante, ahora escuchar acerca del único mensaje del cual hablan los 66 libros de la Biblia. Y hoy tenemos entre nosotros al pastor Gabriel Vargas desde República Dominicana. Hoy el pastor Gabriel nos va a compartir acerca del Evangelio original de la Biblia. De manera que, pastor Gabriel, puede, ok. Activa, listo, está activado, pastor, le escuchamos. Adelante, bienvenido, pastor. Bien. Jesús es el Cristo. Bien, Maranata, buenos días a todos. Jesús es el Cristo. Espero que me estén escuchando bien. Y vamos a continuar con esta proclamación del único evangelio original que nos habla toda la Biblia. Y es que verdaderamente Jesús es el Cristo. Debemos orar para que hoy nuestros oídos estén atentos a la única respuesta, a la única palabra que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es una persona, y esa persona es Jesús, quien vino y demostró verdaderamente ser el Cristo. En Juan 20:31, vaya conmigo a Juan capítulo 20, versículo 31. Esto es un versículo sumamente muy importante. Si pretendo habérmelo ya creído que me lo sé o que lo puedo dominar, tengo que reflexionar y detenerme porque es bien impresionante este texto de las Escrituras. Y cita el apóstol Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan enseña en este versículo, queridos consiervos y hermanos que estamos en esta plataforma en esta mañana y noche, quizá en algunos países, que este es el pacto de Dios. Y el pacto de Dios se trata de alguien, y esta persona es Jesús. Y Jesús, porque vino y ejecutó y cumpliendo más de 300 profecías, pudo darle ejecución a la promesa de Dios, que era ese Mesías que habría de venir. Por eso Juan enseña que toda la escritura tiene un solo objetivo, y es de que se crea precisamente, correctamente, que Jesús es el Cristo, porque no hay otro camino para llegar a Dios. No hay otro camino para encontrarnos con Dios. Esta es la respuesta al problema del ser humano separado totalmente de Dios. Pues la influencia de Satanás y el pecado, pues el hombre ya no pudo mantenerse con su creador, con su padre. Por ende, entonces, si nosotros creemos verdaderamente que Jesús es el Cristo, nos encontramos verdaderamente con Dios. Porque dice que para que creyendo, pero creyendo ¿qué? Debemos tener claridad y debemos pensar y meditar aún nosotros mismos. Si verdaderamente nosotros estamos creyendo todos los días en esta respuesta, que hemos sido dichosos, hemos sido bienaventurados, porque
está más que claro que el evangelio original de la que Jesús es el Cristo tiene que ser totalmente revelado. No puede ser enseñado por hombre, no puede ser aprendido. Y si no es así, entonces no tengo yo una fe precisa, porque no porque nosotros las elegimos, sino es porque por gracia del Padre, a través de ese Santo Espíritu, nosotros podemos entender y comprender hoy todas las escrituras, y que vemos claramente que nos hablan del Mesías Cristo, y que la persona de Jesús vino y lo ejecutó claramente y demostró ser el Cristo. Por eso Juan 20:31 es tan importante en nuestras vidas. Es tan, para mí, algo muy impresionante como el apóstol Juan en este solo versículo, él puede realmente decirlo así, como él pudo reunir toda la escritura en este solo versículo para entonces arrancar desde ahí. Y en días atrás decíamos algo y es muy importante, y es que si yo no entiendo un versículo de las escrituras, debo volver a Juan 20:31. ¿Por qué que Juan 20:31 me está diciendo que toda la escritura, aunque parezca radical, pero me está diciendo que toda la escritura fue escrita para una sola cosa, y es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y afirma el Hijo de Dios? Y así de importante es toda la escritura que hoy nosotros podemos disfrutar, que la iglesia del primer siglo no la tuvo, pero hoy nosotros disfrutamos de 66 libros para poder ver a Jesús el Cristo en cada texto, en cada versículo y en cada pasaje de la escritura que nosotros podamos darle lectura. Quiero que vayamos de un prontito a Lucas. Vamos a trabajar un poco en esta mañana en el libro de Lucas, en su capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 27 y 28. Ahí los hermanos que quizás no puedan encontrar rápidamente la cita bíblica, sería bueno que la anoten, ¿verdad? Y Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28 nos enseña lo siguiente, y dice: mientras él, quien Jesús el Cristo, decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él, quien Jesús el Cristo, le dijo: ante bienaventurado, oiga, lo que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sabemos que para el primer ser humano, Adán y Eva, fue la palabra que salió de la boca de Dios, pero esta palabra es la misma para nosotros hoy. Y en Juan 1:14 claramente nos lo dice, de que esta palabra vino y se hizo carne. Después de muchos acontecimientos, se le acerca una mujer a Jesús el Cristo. Y es impresionante porque ella quiere dar unas expresiones como de engrandecerlo a él. Y esto a mí me lleva a pensar y a meditar, porque hoy vemos mucha gente que quieren engrandecer a Dios. Hoy hay mucha gente que quieren servir a Jesús, otro a Cristo y otro a Jesucristo y el Señor y un sinnúmero más de cosas. Pero lo que es impresionante es la respuesta que Jesús, el Cristo, le da a esta mujer. Y le dice lo siguiente: ante bienaventurados lo que oyen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el pacto de Dios. Es una persona, y esa persona es Jesús, quien ejecutó el oficio del Cristo. Él es la palabra de Dios. Él no se sonrió con ella. Él no pudo decirle: wow, bonita palabra me está diciendo. A nosotros nos gustan que nos den esa palmadita en los hombros muchas veces. Y cuando nos va un poco que al detalle, nos gustan. Pero Jesús el Cristo aquí le dice claramente que no, que bienaventurados son los que primero oyen y guardan. Oiga bien esto. Muy interesante todo este punto. Lo único, Pablo dijo en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, la palabra del Cristo, la palabra misma que es Jesús el Cristo, y al oírla, la guardan. O sea, es bien impresionante porque todos, dice Mateo 24:14, que todos oirán del pacto de Dios.
Todos oirán el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo, pero ¿cuánto lo guardarán? ¿Pero qué guardar? Guardar es obedecer. ¿Pero qué obedecer? Obedecer precisamente es obedecer al evangelismo y al cumplimiento de la evangelización mundial. En el evangelismo y la evangelización mundial, entonces se cumple verdaderamente esa obediencia al pacto de Dios. Esa verdadera obediencia de que mi fe está siendo guardada. ¿Dónde? En mi corazón. No en los oídos, no en el oír nada más. Y por eso él le dice bienaventurado. O sea que son dichosos, hermanos, lo que se le ha revelado el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Porque verdaderamente los que van a escuchar esto y van a guardar esta palabra están escogidos antes de la fundación del mundo. Por eso es que en la búsqueda debo orar todos los días. La búsqueda debe ser perfeccionada todos los días. ¿Por qué? Porque hay una gente específica. Hay un digno, hay una tierra buena, hay un hijo de paz, que es el único que va a oír y va a guardar verdaderamente el pacto de Dios, que Jesús es el Cristo. Y vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 37. Aquí vamos a ver algo muy interesante y vamos a leer unos cuantos versículos aquí, porque leímos a Juan 20:31 de que es una fe específica, es una fe limpia, es una fe pura. Y es que Jesús es el Cristo, es el evangelio de Dios. Esa es la respuesta de Dios. Y aquí vemos que él mismo, Jesús el Cristo, le anuncia, le dice a la mujer: bienaventurado los que oyen y guardan la palabra de Dios. Bienaventurado los que oyen y pueden guardar a Jesús el Cristo. Vemos que aquí en este relato de Lucas capítulo 9, del 37 en adelante, no había una fe precisa. No había una fe contundente. Y cuando hablamos de precisión, hablamos de aclaración, de que esta precisión debe reflejarse en la obediencia al pacto de Dios, que Jesús es el Cristo. Porque si solamente yo lo repito, si solamente me lo puedo aprender, bueno, pues no hay garantía en repetir. En la obediencia, y lo podemos ver claramente en Adán. Podemos verlo claramente en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es impresionante cuando los analizamos y nos damos cuenta de que este pueblo realmente se sabía el pacto. Ellos tenían una liturgia muy estrecha, muy extrema, pero no se hacía con el corazón. Es que yo puedo decir que Jesús es el Cristo, yo puedo estar proclamando que Jesús es el Cristo, pero sin la fe no es precisa en mi corazón, entonces realmente debería de detenerme y orar a nuestro Señor amado, Jesús el Cristo, para poder cumplir, porque con el único objetivo que se nos ha dado, el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, es para cumplir la evangelización mundial, para buscar a los dignos, para buscar a los hijos de paz. Y vemos aquí un destello de cosas en este capítulo. Espero que Dios nos dé la gracia para que podamos percatarnos en esta mañana. Es impresionante porque esta gente estuvieron con Jesús el Cristo. Ellos vieron las señales, ellos vieron los milagros, pero no había una fe precisa. No había una fe clara en estos discípulos, en el cual el mismo Jesús el Cristo llamó. Pues dice el versículo 37, vaya conmigo a Lucas capítulo 9, versículo 37, y dice lo siguiente: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tu discípulo que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús, ¿cuál Jesús? El Cristo, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? Y oh de soportar, trae acá a tu hijo. Y mientras derribó y le sacudió con violencia el demonio, pero Jesús, ¿cuál Jesús? El Cristo, reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Fíjese que aquí hay una palabra muy dura, llamada incredulidad,
Jesús el Cristo regaña a sus discípulos de una manera muy impresionante. Y aquí debemos de pensar y debemos meditar. Le llaman generación perversa. O sea, ellos no pudieron echar el demonio fuera. Ellos no pudieron por una sencilla razón. Porque en ellos no había fe, pero eran seguidores de Jesús el Cristo. Ya ellos habían visto muchas cosas que él hubiese hecho. Pero no por ver, no por conocer, no por entender, yo voy a poder ser salvo. Vemos que la incredulidad estaba impregnada en el corazón de estos discípulos. Y Jesús el Cristo tuvo que hablarle duramente. Por eso es que el evangelio es radical, hermano. El evangelio es condicional. El evangelio, si no es 100% que Jesús es el Cristo, no es el evangelio de Dios. Por eso él lo llama de incrédulo y generación perversa. Nosotros debemos tener precisión hoy. ¿Cómo estoy yo creyendo? ¿Cuál es mi estado en esta fe hoy? No estamos en esta plataforma para hacer amiguismo, no estamos aquí para querer complacer a nadie. Es que solamente el objetivo del discípulo es cumplir con el pacto de Dios, que Jesús es el Cristo. Y para eso se hacen estas reuniones, para eso caminamos todos los días, para eso recorrimos todos los días, encontrando a estas personas en los parques, en las iglesias y donde quiera que el Señor Jesús el Cristo nos permite caminar. Pero aquí los discípulos no tenían fe. No tenían fe porque no pudieron verdaderamente resolverle el problema a este hombre que realmente fue donde ellos con este detalle y por su incredulidad no pudieron hacerlo. Entonces vemos que otro segundo punto aquí en este mismo, en el versículo 43 al 45, algo muy impresionante, y preste oído aquí. Y dice que, y todo se ha maravillado día. Yo no creo que usted cargue el mensaje de la iglesia del primer siglo. Y yo dije, ajá. Me dijo, sí, porque, y me citó ahí el milagro del cojo de la hermosa, y me citó otro milagro del apóstol, que el apóstol Pablo, ¿verdad?, hacía a través de que el evangelio estaba en él. Me dijo, hasta que yo no vea los milagros de la iglesia del primer siglo, yo no creo que ese evangelio esté funcionando. Bueno, y le expliqué un poco, no me detuve tanto porque ya sabía que no estaba en punto de oír. Pero, ¿por qué sucede esto? Y por más le expliqué un poco de tiempo, no quiso. No, yo quiero ver esos milagros. Cuando yo vea a un hombre, puede ser donde sea, yo compro un vuelo y voy donde ese hombre esté para solamente ver los milagros, entonces yo poder creer. Impresionante. Y aquí vemos que se sigue el relato con los discípulos. Fíjense que esto pasa, hermano, después que bajan del monte cuando Jesús el Cristo se transfiguró. Y vemos que Pedro tenía la mirada en la tierra, no en el cielo, cuando dijo, hagamos 3 ramadas, hombre, papito. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Se ve claramente la fe que tenían, ¿verdad? Porque fue algo maravilloso que ellos pudieron oír allí. Y después que bajan es que sucede todo esto. O sea, lo que pasó en el monte de transfiguración a ellos no les sirvió de mucho, porque ni así pudieron creer. Y dice el versículo parte B del 43, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos esta palabra. Oiga bien, hermano. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas para que no la entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Mire qué detalle hay aquí. Jesús el Cristo le dice, y lo vamos a decir en buen dominicano, a ustedes mejor les conviene que presten oído. Usted que está ahí, yo que estoy aquí. ¿Cómo estamos escuchando el pacto de Dios?
¿Cuál es mi criterio con esta fe? ¿Para qué yo medito y me pongo a pensar muchas veces? Porque hay a decenas de personas que se le habla todos los días, tanto en plataforma como de manera personal. ¿Cómo nosotros estamos escuchando el pacto de Dios, que Jesús es el Cristo? ¿Qué es lo que me dice? ¿Cómo lo tengo yo? Porque a estos no le estaba entrando por un oído y le estaba saliendo por otra la palabra. Y la palabra es una persona y es Jesús quien vino y demostró ser el Cristo. Y estas son palabras rudas, hermano. Para que no vamos a usar un lenguaje así, pero él le dice: a ustedes mejor les conviene y déjense de estarse comiendo los panes y llenándose demasiado y estar pensando en otras cosas. Deja de estar pensando a ti, Pedro, tú, que deja de estar pensando en hacer ramada. Y mejor que estas palabras, que Jesús es el Cristo, te penetren a lo más profundo de tu oído y tu corazón. Porque solamente así podrá entonces poder comprender el pacto de Dios. Mejor le conviene que escuchemos esto de manera precisa y contundente. ¿Y cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi postura cuando me siento a escuchar al pacto de Dios, que Jesús es el Cristo? ¿Para qué se me ha sido dado esta fe? Hablamos a veces muchas cosas y estamos en un tiempo, escuche esto, estamos en un tiempo de tener un oído perfilado, un ojo clínico para ver qué estoy yo escuchando, de quien sea, no importa, hasta de mí que sea. Porque el pacto de Dios es muy fino. Y hay una, podría no decirlo así, hay una pequeña división entre el evangelio original y el evangelio falso, muy delgada, porque es muy parecida. Es impresionante cuando la gente en la calle, ¿no?, te pone y te da testimonio. Alguien me dijo, un pastor ayer reconocido, me dijo: yo le voy a hacer una pregunta. Yo he visto decenas de milagros, todas las he hecho en el nombre de Jesucristo. Pues entonces, ¿quién es que me la ha hecho? Yo le dije: el diablo te la ha hecho. Nadie, ¿no? Porque a veces hay que ser un poco rudo, a veces no. Entonces, vemos claramente que la gente es impresionante. Salga al campo, hermano, para que usted vea cómo su fe se va a ir perfeccionando, su fe se va a ir estableciendo y se va a ir confirmando. Solo con estas que nosotros oímos de la gente. Entonces a nosotros tiene que penetrarnos el pacto de Dios, que Jesús es el Cristo. Y esto no es por hablar mucho ni por estudiar mucho. No, porque des una vuelta a usted mismo y fíjese cómo usted está creado. Y usted extiende la vista y se va a dar cuenta que Dios mismo, que el mismo Jesús el Cristo, porque todo fue creado en él y para él, todo está frente a nosotros y ahora está dentro del que lo puede creer. Por eso que esto no depende mucho de que duremos 5 y 6 horas entre las escrituras y todo eso. Depende cómo está mi fe, porque esto no le penetraba. Y si el pacto no penetra, no hay fruto. No hay obediencia. Y si no hay obediencia, no hay fe. Entonces vemos que él le dice que más ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas. Y es cierto, hay muchas cosas que aún pueden estar veladas a nuestros ojos. Pero debo tener ese deseo, ese anhelo, de yo poder conocer a precisión el pacto de Dios. Vienen días difíciles, estamos en ellos, donde la Biblia misma registra que aún los escogidos, pero dice que el tiempo será acortado por causa de ellos. Nosotros estamos en un tiempo glorioso, hermano. Nosotros estamos en el mejor tiempo. Ahorita esto puede ser clausurado, puede pasar muchas cosas, hermano, que van a pasar. Pero entonces, ¿cómo queda mi fe? Cuando no pueda conectarme en una plataforma, cuando quizá no tenga una Biblia en mi mano, ¿cómo queda mi fe? ¿Dónde está mi fe? Y esto debemos ponerle mucha atención. Porque el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, no se basa solamente en hacer muchas reuniones, no se basa en tener buena elocuencia, no, se basa que yo
tenga la fe precisa y correctamente en el pacto de Dios, que Jesús verdaderamente es el Cristo de Dios. Pero si seguimos un poquito más adelante, vamos a ver otro evento muy importante en el versículo 46. Entonces entraron en discusión. ¿Quién? Los discípulos. Oiga. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, ¿cuál Jesús? El Cristo, percibiendo los pensamientos de su corazón, tomó a un niño y lo puso así y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Mire, no sé a qué huele este punto a usted, pero aquí se empieza con la incredulidad, hermano. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Es que si no tengo fe, no voy a dar vida, no voy a dar fe. Y esta fe es una persona y es Jesús como el Cristo. Estos hombres no tenían la fe precisa en ese momento. Vemos que en el primer punto claramente se delataron de que no tenían la fe precisa que Jesús era el Cristo. ¿Pero por qué? Porque no escuchaban con fe. Yo no sé cómo usted está escuchando el pacto de Dios hoy. Yo no sé qué lo está deteniendo, pero Pablo dijo claramente: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera. Y por ahí sigue el versículo Hechos 20:24. Este quiero lo puede leer más adelante. Aquí se arma una discusión porque no había una precisión. Es que cuando yo realmente, y esto me ha impactado en todos estos días, cómo Satanás puede usar las redes, puede usar hasta un conciervo o lo que sea para distraerme y que yo no pueda cumplir el único objetivo que el cual se me ha dado el pacto de Dios, que Jesús es el Cristo. Entraron en discusión, pero ¿cuándo entraron en discusión? Analícelo. Cuando no tenían fe, no escuchaban, no oían. Es que yo puedo estar sentado ahí con la mente en otras cosas. Es que yo puedo estar todos los días en una plataforma con el corazón en otras cosas. Hay 4 poderes en el mundo, hermano. Escuche esto. Y estos 4 poderes los enfrentó Jesús el Cristo. Uno es llamado religión. Otro es llamado militarismo. Otro es el político y el otro es la economía. ¿Será que eso está resuelto para mí? ¿Será que el sacrificio de la cruz y la resurrección verdaderamente está consumado para mí? Son 4 poderes y hay 2 peligrosos ahí, llamado religión y llamado economía. Los otros son un poco más revelantes, pero estos 2, ¿será que están consumados? Y solo con la fe correcta que Jesús es el Cristo, yo puedo decir que estos poderes no me gobiernan. ¿Y quién es el maestro? ¿Quién es el profesor? ¿Quién es el líder de estos 4 poderes? La serpiente antigua, llamada Satanás, dragón. Y por eso que a veces decimos con nuestra boca, consumado es, pero hay un poder de esto que todavía está en mí. Ese de la economía es bien interesante detenernos en el día de hoy. Porque esta discusión llegó porque realmente no había precisión, no había una fe clara en ellos. No había el pacto de Dios, que Jesús es el Cristo, no lo habían comprendido, no lo habían entendido. Cuando hay incredulidad, no se escucha con fe. Y cuando no se escucha con fe, vienen las discusiones. Entonces estoy como las olas del mar, dijo Santiago. Todo lo que escucho como que me suena como algo diferente, porque aquel está diciendo esto, aquel está diciendo aquel está diciendo que hay otra teoría ahora, que el demostrar es una teoría. Dios nos ayude verdaderamente.
Porque solamente la gracia de demostrar por la escritura es dada al discípulo que va a cumplir con la evangelización mundial. Si no se detiene, porque también Satanás va a querer detenerlo. Porque algo demasiado especial, es demasiado profundo poder demostrar por las escrituras la fe que se nos ha sido revelada. Por eso es que muchos grandes no podrán entenderlo porque no se han humillado. Sencillamente. Pero ¿cómo usted puede decirme que el demostrar es una teoría a cuando Jesús el Cristo tuvo que venir y demostrar por más de 300 profecías que él era el Mesías de Dios? ¿Cómo usted, en qué cabeza puede caber eso? Y cuando el apóstol Pablo era un conocedor de las escrituras, que se la comía de punta a punta, tuvo que esforzarse en Hechos 9:22, lo explica muy bien, para poder demostrarle a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Sabe por qué? Porque estamos en los primeros rudimentos todavía. Y en Hebreos 5, usted lo puede leer a partir del versículo 11, donde Pablo regañó claramente que todavía no habíamos salido de los primeros rudimentos del pacto de Dios. El demostrarnos para cualquiera. Y hoy doy gracias a Dios y a Jesús el Cristo, porque ese día, solo allí orando, me dio la gracia de poder demostrar por las escrituras que Jesús es el Cristo. A esto no le bajaremos ni un centímetro, que se escuche muy bien esto. Esto cada día va en aumento, porque el demostrar verdaderamente es para el verdadero discípulo que Jesús es el Cristo. Y oramos porque el anhelo es que todo podamos entender este punto donde ha traído tanta controversia. Pero es así porque el enemigo no quiere. Si usted tiene un billete de $100 y usted me dice a mí, Gabriel, yo tengo un billete de $100 y usted nunca me lo muestra, ¿usted cree que se lo voy a creer 100%? Usted me está diciendo que tiene billete de $100, pero no me lo muestra. Pues es algo así como sencillo, como algo ilógico, pero si yo tengo la fe de creer y no la demuestro, entonces el demostrar no es encuñar versículos. No es donde todo es que en cada palabra yo haga un énfasis ahí fuera del orden. No, yo debo conocer el texto, debo conocer el contexto y el capítulo para entonces poder entender claramente qué es lo que me está diciendo. Y todas ellas nos hablan de Jesús el Cristo. Pues no nos sorprendemos porque todavía la persecución al demostrar no se ha levantado, se va a levantar. Porque Satanás conoce muy bien. Y el apóstol Santiago lo especificó muy bien. Y Santiago habló claramente que tú crees que Dios es uno, pues bien hace. Pues los demonios creen y tiemblan. Oh, a mí me impresiona esa escritura. Y vemos aquí este destello de fe de estos discípulos de Jesús el Cristo, que realmente se iba en aumento porque no había una fe precisa. O sea, debería aumentar, disminuían. Pero vaya conmigo al versículo 49 para que nos demos cuenta de cómo está mi fe hoy, hermano. Y dice lo siguiente: entonces respondiendo Juan dijo, maestro, fíjese esta palabrita maestro aquí. Impresionante, hermano. Yo de verdad que esto me pone a temblar a mí ante el pacto de Dios. Y vivía recostado entre el hombro de Jesús el Cristo. Lo besaba, lo abrazaba y le dice, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús, ¿cuál Jesús? El Cristo le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Vemos la expresión de Juan. Primero, incorrectamente le llama maestro y no que él no sea el maestro. Pero se evidencia claramente y le dice que se lo prohibimos. O sea, ya se sentía con autoridad sin tener la fe. A veces queremos hacer tantas cosas, pero no tenemos la fe. Estamos en el lodo cenagoso todavía, aún repitiendo que Jesús es el Cristo.
Y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de personas que andaban detrás de Jesús, quien es el Cristo. Pero le estaba velado, no podían ver, no podían oír. Es impresionante, hermano. Yo a veces me pongo, ¿qué sería de mí si yo no entendiera o no hubiera entendido esto? Y por la gracia de Dios lo entendí en 10 minutos. No sé por qué Él me dio esa gracia tan rápido, de yo poder percatarme de que realmente Jesús es el Cristo. Es impresionante, nosotros debemos de detenernos. Pablo le dijo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, le dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es un tiempo de nosotros examinarnos. No porque me lo diga el apóstol, no porque me lo diga, y puedo mencionar un sinnúmero de nombres. Yo debo estar seguro que estoy escuchando la voz de Jesús, el Cristo, a través de su Santo Espíritu. Porque hay una promesa contundente en el capítulo 14 de Juan, a partir del versículo 15, contundentemente, él dijo que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y estaría con nosotros, dentro de vosotros. Entonces, verdaderamente estos muchachos, estos cipotes, como dicen por allá en El Salvador, estaban más perdidos que el viento. Y estaban ahí, pero fíjese de esto, hermano. Yo tengo 66 libros, pues delante de mí 24 horas, 7 días a la semana, no hay excusa. Ellos tenían a Jesús el Cristo mirándolo, caminando, comiendo con él. Pero yo hoy tengo 66 libros, yo tengo los acontecimientos. ¿Qué dijo el apóstol Juan en el capítulo 20, 30? Muchas otras señales hizo Jesús. ¿Cuál Jesús? El Cristo en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Nosotros tenemos 66 libros para ver maravillas, para ver este pacto tan hermoso, tan precioso. Somos dichosos, somos bienaventurados, hermano. El escritor de Hebreo dijo algo muy fuerte en el capítulo 10, versículo 26 al 29, léalo más adelante. Dice que tuviera por nada y la pisotear la sangre de Jesús, el Cristo, del Cordero de Dios. Entonces, dice que ya no hay más ofrenda por el pecado. Bien, sigamos aquí. Seguimos aquí en el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿quién? Jesús el Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Todo el tiempo Jesús el Cristo obedeció el pacto de Dios. Tenía la mirada ¿dónde? En la cruz. Porque él sabía que allí iba a derrotar al enemigo del hombre. Siempre tuvo su frente en alto, demostrando, obedeciendo. Y esta obediencia vino a través de los padecimientos para poder decir al pueblo judío que él era el Mesías, que él era el Cristo, pero no lo pudieron ver. Versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿cuál Señor? Jesús el Cristo. Si yo dejo esta palabra, Señor, ambigua aquí, ¿qué al que está por primera vez escuchando podría pensar? Es que mira, hermano, no sé si ha percatado, pero afuera hablan de mucho, Señor. ¿Y cómo que usted me va a decir a mí que yo no creo en el Señor? No, pues yo creo en el Señor, pero en Jesús, quien demostró ser el Cristo. Por eso Él es el Señor. Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo? ¡Wow! ¡Qué destello de fe! Parecían Elías. Como hizo Elías, que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y lo consuma. ¡Wow! Entonces volviéndose, él le respondió diciendo: ¿Quién? Jesús el Cristo. Vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Preste atención, hermano.
Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí es más impresionante todavía. Mira, tú quieres que mandamos a descender fuego para que lo consuma. No es necesario, tranquilo, porque ustedes ni saben de qué espíritu son. Estén tranquilos. O sea, yo podría estar ahí y no darme cuenta, hermano. Y repito que Jesús es el Cristo, pero no hay obediencia, pues entonces no me ha nacido la luz del evangelio, que Jesús es el Cristo. Porque si esto no me empuja a mí primeramente a buscar al digno, el Hijo de paz, la tierra buena, ¿cómo estoy yo? Si usted se puede percatar, vemos claramente que había un anhelo, había un deseo, pero ¿de qué? De quemar gente, de mandar fuego, pero no de creer primeramente, ni siquiera de obedecer. Y esto hay muchas cosas que hablar de esto, hermano. En 40 minutos, 50 minutos que podemos estar aquí testificando, exponiendo, demostrando por medio de la Escritura el único evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, porque es eterno. Me gozo en la naturaleza, me gozo en los animales, me gozo en todo, porque me estoy percatando y hay un lema por ahí que dice que ni la Biblia puede contener el evangelio. Y yo me preguntaba, ¿por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen? Tengo que saberlo, ¿por qué lo dicen? ¿Y sabe por qué? Es cierto. Es que la misma naturaleza habla de Jesús el Cristo. Es que los mares hablan de Jesús el Cristo. Es que los ríos hablan de Jesús el Cristo. Yo vengo de un lugar ahorita muy frío, muy hermoso de verdad. Me levanto a las 6, a las 5:30 de la mañana a hacer ejercicio y ahí contemplo, no, ni siquiera tengo que ir a la Escritura para yo poder entender y creer que Jesús es el Cristo. Y esto David pudo entenderlo. Es que verdad, yo no puedo encerrar en este libro algo inmenso, algo eterno, algo que realmente es todo una inmensidad. Aquí hay una pequeñita parte y ni aun eso nosotros queremos entender muchas veces ni queremos obedecer. A cuando Juan 20:31 nos está diciendo a nosotros que esta es escritura, pero el hombre no quiere. Y vemos este destello aquí. Y si del versículo 57 al 62, vemos claramente, aquí hay un destello fuertísimo. Vaya conmigo rapidito. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, ¿cuál Señor? Jesús el Cristo. Te seguiré a donde quiera que vaya. Wow. Y le dijo Jesús, el Cristo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús el Cristo quizás no estaba hablando de una almohada, no estaba hablando de una cama, sino era que no se quería acomodar a los 4 puntos que le dije que gobiernan la humanidad: religión, política, militarismo y economía. Porque Jesús el Cristo sabía que esto era de Satanás, porque el hombre se lo entregó en Génesis 3:6. Y el discípulo que se adapte a esto, mire muy bien cómo está la fe. Ayer oraba y me llegaban muchas cosas a mi mente, pero la más impresionante fue la vida de los apóstoles, mayormente la de Pablo. Y lo podía visualizar, me podía hacer un perfil de él, andrajoso, barbudo, con una sola ropa, quizás semanas, pasando hambre, naufragio, azote. Dios nos ayude, hermano. Porque el evangelio original de la Biblia es la única respuesta de Dios. No hay otra respuesta. Que yo no lo crea precisamente, que yo no obedezca precisamente, ya son otros 500 pesos, como decimos aquí. Pero esta es la respuesta de Dios. No hay otra respuesta, hermano. El versículo 59 nos enseña
Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, ¿cuál Señor? Jesús el Cristo. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Yo voy a hacer la evangelización mundial, pero cuando yo termine esto y aquello y lo otro, ¿dónde está la obediencia? Deja que primero entierre a mi padre. Y mire la respuesta. Y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Anuncia que Jesús es el Cristo, porque él está hablando un término espiritual. Él está hablando, deja que los muertos entierren a los muertos. Es que el hombre está muerto, hermano. Es que no hay vida sin el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Entonces, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Wow. Tengo que ordenarlo todo primero. Y solamente la gracia de Dios a través de su Santo Espíritu, hermano, nos podrá convencer de esto, porque cumplir la evangelización mundial es un gran hecho en este tiempo. Pero debemos pararnos. Debemos pararnos y ver claramente qué es mi fe, qué es mi criterio, cuál es mi criterio verdaderamente en cuanto al evangelio, en cuanto al pacto de Dios, que Jesús es el Cristo. Versículo 62. Y Jesús, ¿cuál Jesús? El Cristo, le dijo, ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces vemos claramente, hermanos, que hay mucha tela que cortar en estos versículos donde nos están arrojando una obediencia claramente al pacto de Dios, que Jesús es el Cristo. Los discípulos, por su incredulidad, no oían, no le penetraba a lo más profundo del corazón, de los oídos, la palabra del evangelio, que Jesús es el Cristo. Y esto trajo una discusión. Imagínese usted por qué vienen por qué vienen estos detalles. ¿Por qué? Ya hace rato me estoy percatando a través de que Dios me ha dado la gracia de que es porque no hay una claridad en el evangelio. Cuando yo digo que tengo yo la respuesta, y yo tengo la razón, tengo que revisarme. Y esto debe ser perfeccionado en nosotros. Esta palabra del apóstol Pedro, que era perfeccionado, tenemos que detenernos y analizar profundamente a qué se refería el apóstol Pedro. Porque si no tenemos una fe precisa, entonces verdaderamente no podemos cumplir la evangelización mundial. No podemos cumplir el pacto de Dios, hermano, que Jesús es el Cristo. Porque fe hay, y mucha. Esa fe de Jesucristo desde el 2000 han dado los 4 extremos de la tierra. La de Cristo ni se diga. La de Jesús ni hablar. Pero Jesús el Cristo brilla por la ausencia. En los púlpitos, en las calles y todo. Hay un montón de cosas que hablar, pero no se habla la verdad. Hay una verdad oculta en el mundo que tiene que ser revelada. Y esta verdad es una persona, y esa persona es Jesús, quien vino y demostró verdaderamente ser el Cristo. Y esto es lo que Satanás impide. Satanás no ataca el evangelio. Satanás está derrotado. Si pudiera atacar el evangelio, en la evidencia está que cuando Jesús, el Cristo, resucitó, nadie pudo ni siquiera tocarlo en los primeros días. Pero sí ataca la fuente, quien tiene la revelación para que no le resplandezca esta luz del evangelio, que Jesús es el Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es que la imagen de Dios ha sido restablecida con esta revelación, ha sido restablecida en el hombre, en el discípulo que realmente está creyendo y obedeciendo al pacto de la evangelización mundial. Yo no puedo decir que creo si no obedezco al pacto de la búsqueda del digno y los hijos de paz. No puedo engañarme, tengo que tener claro esto. Entonces vemos claramente, porque la parábola del sembrador hay que analizarla también. Y espero y estamos orando por tener unas mejores conexiones para poder seguir aquí ayudándonos como discípulos, al pastor Gilbert también, para que podamos seguir siendo perfeccionados, establecidos y confirmados en esta fe que Jesús es el Cristo. Porque si usted va a Lucas capítulo 8, le dije que íbamos a trabajar en Lucas 8, en el libro de Lucas, perdón. Se va a percatar algo aquí de la parábola del sembrador. Escuche bien esto, hermano.
No vamos a leer la parábola completa, sino que quiero resaltar algo muy importante sobre estas 4 tierras que todas escucharon el evangelio, todas escucharon la palabra que Jesús es el Cristo, pero ¿cómo quedó? En el capítulo 8, versículo 5, parte B del versículo dice lo siguiente: y junto al camino, y fue hollada, y las aves de los cielos la comieron. Fíjense bien que esta semilla fue la del camino, pero fue hollada, fue pisoteada. En un discípulo, yo tengo que percatarme, hermano, por favor, si yo estoy hollando o estoy pisoteando esta semilla que fue sembrada en mí. ¿Y sabe cuándo puede surgir esto? No, Satanás no nos va a quitar que digamos que Jesús es el Cristo. No, no, es lo que va a impedir que usted y yo obedezcamos a la fe. Y esta fe se ve la evidencia en la obediencia del pacto de la Organización Mundial. Y no que debe ser un peso para mí, no es que a partir de hoy, no, porque Gabriel dijo y esto, no, debo orar, porque es que cuando tengo la evangelización mundial colgada en mi corazón, yo voy al parque tranquilamente, hermano. Yo no hago bulla. José Luis Ventura es testigo de eso. Yo no me gusta hacer mucha bulla. Él sabe cómo yo me siento a los parques y espero 5 o 6 horas. Espero. Voy a los supermercados, a la cajera, espero. Pero siempre ando con mis oídos y con ese anhelo de que hablarle a una persona por lo menos, porque la evangelización mundial es encontrar uno. Pero este la oyó, este la pisoteó, este la menospreció. Pero la que cayó en piedra dice que se secó, pero dice que nació, pero se secó. Este podría ser un gran repetidor. Este podría ser alguien que impresiona con muchas cosas, con conocimiento y todo, pero se secó. Y la de los espinos, en el versículo 7, parte B, dice que se ahogaron. Oiga, una se fue hollada, otra se secó y otra se ahogaron. Pero hubo una que dice que llevó fruto. Y yo estaba haciendo un cálculo humano y digo yo, ¿a cuántas personas que me equivalen a mí estas 3 tierras? ¿A cuántas podrán ser, Señor? Preguntaba a Jesús el Cristo. Pueden ser miles, como pueden ser decenas, o pueden ser cientos. Imagínense, y yo meditaba en esto y decía, yo le predico a 100, 99 me van a patear, pero otros van a escuchar, otros van a, bueno, pero en fin, pero ¿cómo me percato yo de que de esos 100 hay una tierra, hay uno que va a oír, va a entender y va a dar fruto? Los discípulos oían y oían y oían, pero no podían entender, no podían comprender, no se le quedaba nada. Yo le testificaba a una persona en estos días y le testifiqué por varios días porque estaba interesada. Y cada vez que me sentaba a la mesa le preguntaba, ¿se acuerda de Juan 20:31? Me lo decía, pero siempre se le quedaba una parte. Volvía al tiempo, un día, ¿se acuerda de Juan 20:31? No se acordaba. Y hasta hoy, hermano, no se puede a Juan 20:31. Yo dije, wow, qué privilegio nos ha dado el Señor Jesús el Cristo, de que Juan 20:31 esté escrito en mi corazón y de que esto me lleve a mí a obedecer a esta y única fe que Jesús es el Cristo. Y para terminar, quiero ir a Lucas, capítulo 1. Bueno, Lucas, capítulo 1, Isaías 55:3, y ahí terminamos. Es impresionante. Capítulo 2 de Lucas, versículo 19 y 51. Y aquí vemos que dice, pero María guardaba todas estas cosas
meditándolas en su corazón. Y si leemos el texto completo, nos vamos a dar cuenta de cómo esta mujer observaba a Jesús, el que vino y cumplió el oficio del Cristo, y ella observaba y decía, no decía nada, estaba ahí tranquila, pero había algo interesante en esta mujer, y decía que guardaba, y no tan solo la guardaba, que sino la meditaba. El evangelio que Jesús es el Cristo debemos meditarlo en cada momento. Saben, no sé si ustedes se han percatado de las vacas, cómo la vaca se pasa el día entero comiendo la hierba, pero cuando llega el mediodía se van donde hay agua, y también en la noche van y buscan y reposan y rumean. O sea, la comida que se comieron durante todo el día, ellas la devuelven y la mastican y la requetemastican como usted no tiene idea, para entonces volvérsela a tragar. Algo así. Esto es un poquito así como un ejemplo medio, pero eso era lo que María hacía. Dice que ella guardaba y meditaba toda esta cosa, pero ¿dónde? En la mente, no. De diente a labio, no. En el corazón. El evangelio es Jesús el Cristo y debe estar en el corazón. Y esto es impresionante, porque de que es la verdad, es la verdad. Y aquel que tenga esta verdad la podrá demostrar al mundo sin miedo, aunque lo cuelguen en un maldero, aunque lo apedreen, aunque pase lo que pase. Sabemos que no nos gusta padecer, pero esta es la verdad. Y esta es la única verdad, que Jesús verdaderamente es el Cristo. Pero en el 51 del mismo capítulo 2 de Lucas, vuelve y hace referencia y dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Quién? Jesús el Cristo. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Debemos meditar en Juan 20:31. Todos los días, cada momento, cada instante. Debemos meditar en el evangelio original de la Biblia, que verdaderamente Jesús es el Cristo. Y el Dios, hablando por la boca del profeta Isaías, dijo algo muy interesante. En el capítulo 55, versículo 3, enseña lo siguiente: inclinad vuestros oídos. Le está hablando al pueblo de Israel. Y venid a mí y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. Simplemente hemos hecho un resumen de todo el contenido preciso y correcto que estos versículos y estas escrituras nos pueden enseñar. Pero la Biblia enseña que yo debo de creer como dice en la escritura. Entonces de mí correrán ríos de agua viva. El mundo gime, la tierra gime. Yo no sé si usted anhela el regreso de nuestro Señor amado Jesús en Cristo. Si lo anhela o lo anhelamos, entonces tendremos que hacer la tarea y cumplir con la evangelización mundial en nuestros días. Es el pacto de Dios. Y que Dios verdaderamente nos ayude y que podamos compartir, exponer y demostrar por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. Vienen viento contrario, claro, y van a llegar con aquel discípulo que se aferre al pacto de Dios. Y Satanás va a buscar todos los medios para sacarlo de base, para sacarlo de este pacto y único pacto precioso que Jesús es el Cristo. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Aunque piensan que son teorías, aunque piensan que son invento más, pero cada vez que entramos a eso y le hagamos casos a todo eso, entonces
verdaderamente Satanás nos quita a nosotros de la vista el pacto de Dios. Esas son estrategias, hermano. Debemos conocer al enemigo, pero lo vamos a conocer en el campo, lo vamos a conocer en la escritura, para que entonces podamos conocer las artimañas de esta serpiente antigua llamado Satanás, llamada diablo. Maranatas, hermano, quiero que oremos para así terminar este tiempo, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido, Jesús el Cristo nos ha permitido estar compartiendo el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por la palabra, Señor, y esta palabra es una persona, y esa persona es Jesús, quien vino y demostró ser el Cristo. Oro por cada país, Señor, que está conectado en esta plataforma. Yo oro, Padre, para que todos, Señor, seamos perfeccionados, seamos afirmados, seamos establecidos en esta fe, y que seamos afirmados, Señor, de una manera contundente. Gracias por este tiempo. Gracias por Venezuela, Señor. Gracias por El Salvador. Gracias por México. Gracias por, Señor, España. Oramos también por República Dominicana y Haití, Padre amado. Te doy gracias. Ayúdanos a encontrar los dignos. Ayúdanos a encontrar los hijos de paz, Señor, que necesitan urgentemente escuchar la respuesta, y la única respuesta, que Jesús es el Cristo. Te doy gracias en esta mañana, Señor. Oro por Corea, Padre. Oro por Colombia, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Oramos, Señor, para que Colombia, Señor, siga, Señor, cumpliendo la evangelización mundial, y que ellos puedan, Señor, percatarse de una manera extraordinaria, Señor, de que debemos de demostrar por las escrituras que Jesús es el Cristo. Gracias, Señor amado. Gracias porque nos ha dado el privilegio de poder hoy estar ahí respirando este aire puro, oxigenado, sin ningún precio. Gracias por la naturaleza, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por esta vida que nos ha dado en Jesús el Cristo. Gracias, Padre. Y oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien vino y demostró ser el Cristo. Amén y amén. Gracias, hermano. Maranata. Jesús es el Cristo. Saludos a todos los ministros, consiervos de la evangelización mundial. Bueno, hoy tenemos como invitada a una amiga que dice Galaxy A11. Bueno, saludos a todos los consiervos de la evangelización mundial. Bueno, Maranata, saludos allá a la hermana Blanqui, al hermano José Luis en El Salvador, en República Dominicana, a la hermana Rosa en Perú, al hermano Ezequiel de Chihuahua, a la hermana Rosy que le acompaña allí. Jesús es el Cristo. Maranata, aquí está mi hermano. Gracias, pastor. Pastor Gabriel, gracias. Jesús es el Cristo. Amén, amén, Maranata. Saludos, amado pastor.